Muy buenas noches. Les pido a todos que por favor tengan una Biblia en mano y que conforme sea la voluntad de Dios, que podamos estudiar y analizar un poco sobre la santa y hermosa palabra de Dios. El propósito mío hoy es que podamos estudiar un tema. Vamos a estudiar, a basarnos más que todo, a estudiar un pasaje bíblico que está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 6. Pero para poder entender bien la idea, vamos a estudiar un poco y vamos a estudiar desde el versículo 5 al 10. Dice así, o sea, el énfasis va a ser sobre el 9 y el 10. Porque Moisés escribe, que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer bajar al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para subir al Mesías de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Este pasaje es muy citado por la mayoría de grupos religiosos para decirle a la gente que el hombre no necesita hacer nada, escuchen bien, que con solamente creer el hombre es salvo. Pero vamos a analizar realmente qué dice el pasaje. En Romanos capítulo 9 vamos a ir analizando cuando dice que si confiesas con tu boca, esa expresión. ¿Por qué? Porque Pablo habla de confesar con su boca. En este capítulo 10, recuerden el contexto histórico, que los romanos estamos hablando del año 65 aproximadamente, 60, 65, por ahí así, cuando el imperio romano está exigiendo que se adore al emperador, en este caso a Nerón. Nerón quería que todo el mundo lo adorara como Dios. Por eso es que en Romanos capítulo 10, este es el contexto de este pasaje. Le dicen a la gente de que levante su mano, haga una oración de fe, acepte al Mesías como tu Salvador y ya será salvo. Y le citan este pasaje, pero la palabra confesar aquí dice que si confiesas con tu boca, la palabra confesar en el griego lo que significa es hablar públicamente. Entonces, Pablo les está exhortando a los cristianos, y ojo, que estas palabras no se las está diciendo a incrédulos. Tomen muy en cuenta esto. Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, le está escribiendo a hermanos que están en la iglesia en Roma. Ya eran cristianos. ¿Dónde dice la Biblia que eran cristianos? Sencillamente, esta gente ya habían obedecido el evangelio glorioso de nuestro Señor el Mesías. Vea en Romanos capítulo 6, versículo 4, dice: por tanto, hermanos, hemos sido sepultados con él, o sea, con el Mesías, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ojo, en Romanos capítulo 6, versículo 4,
Pablo le indica a esta gente que y cómo era que ellos estaban en una vida nueva. Cuando creyeron, se arrepintieron, se bautizaron para el perdón de los pecados y perseveraban hasta el fin. Romanos 6:4 dice que ellos ya habían obedecido. ¿Cómo? Habían creído y se habían bautizado para el perdón de los pecados. El bautismo era para la muerte y la resurrección con el Señor. Por eso en Romanos capítulo 10, versículo 9, es un pasaje muy mal utilizado por la mayoría de grupos religiosos cuando le citan este pasaje al incrédulo para decirle, venga a Cristo, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca serás salvo. Pero no, este pasaje no le está hablando al incrédulo. Este pasaje le está hablando es a cristianos, primeramente, y los primeros destinatarios de este pasaje eran los hermanos de Roma. Obviamente, también nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos hermanos que no quieren confesar que el Señor, o que no quieren confesar públicamente que son cristianos. Cuando dice en el versículo 9 que si confiesas con tu boca a Yeshua por Señor, aquí la palabra confesar, entonces, que quede claro, es que Pablo les está diciendo a los cristianos que tienen que demostrar públicamente que son cristianos. Confesar aquí es confesar, hablar en público, es predicar, es dar un testimonio de que ellos son cristianos. Y va la segunda parte, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y va el versículo 10. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, cuando se habla es el evangelio, o sea, el evangelio es la palabra de fe que es predicada. En Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 11, usted lo puede leer. Pablo presenta al hombre los hechos de los que Dios por su gracia ha hecho para el hombre pecador. O sea, en este pasaje nos muestra que es en 1 Corintios 15 del 1 al 10, Pablo dice que es lo que el hombre debe hacer para que Dios le perdone sus pecados. El hombre pecador, oyendo el evangelio, vea lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Ojo a esto. Entonces, ya Pablo en el versículo 17, que viene a hablar de que la fe es por el oír. Igualmente puede leer en Hechos capítulo 18, versículo 8. Cuando se habla de cree que el Mesías es el Hijo de Dios, levantando de los muertos para nuestra justificación. El hombre se arrepiente de sus pecados pasados, confiesa delante de los hombres su fe en el Mesías, en el Señor Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 8. Y obedeciendo de corazón, Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, dice, porque habéis obedecido aquella forma de doctrina, porque habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. Cuando la persona ha obedecido de corazón, es bautizada. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Hecho esto, Dios le justifica, prometiéndole la salvación eterna, pero dándole la salvación de sus pecados pasados. Esto es lo que el judío, o sea, el judío incrédulo, en este contexto, no había o no hacía, y por eso no estaba salvo.
pero siempre tómese en cuenta el contexto de este pasaje. Ahora, un detalle muy importante. Es verdad, Romanos capítulo 10, versículo 10, nos habla de que la fe y la confesión son para salvación. O sea, la fe y la salvación son dos ingredientes para completar lo que es la salvación. Pero el pasaje no dice, grábese bien esto, el pasaje no dice que con escucha esta palabrita, con solamente creer. El pasaje no dice eso. Vean lo que dice el pasaje. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa. Con el corazón se cree para justicia. Es un acto del hombre interno hacia Dios. Y con la boca se confiesa. Es un acto de labios del hombre hacia la humanidad, públicamente. Que tomen bien, muy en cuenta estos dos aspectos. Entonces, cuando venimos a Romanos capítulo 10, versículo 10, nos damos cuenta que la fe y la salvación, la fe y la confesión, son ingredientes que forman parte de la salvación. Y dice Pablo, siempre Pablo utiliza la misma preposición, y cuando dice la traducción de las Américas que yo utilizo, dice en el versículo 11 y 12, el 12 y el 13, ¿por qué? Versículo 12, y en el 13, ¿por qué? Pablo está explicando la razón de por qué hay que tener la fe y por qué él tener esta confesión. Nótese que el versículo 10 y los 3 versículos siguientes van acompañados por esta expresión. Pablo da la explicación en el versículo 11, en el versículo 12 y el versículo 13 viene a explicar una explicación sobre otra explicación. Vean lo que dice el versículo 11. Pues la escritura dice, todo el que cree en él, todo el que cree en él, 11. Todo el que cree en él no será avergonzado. Vea el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Vea el versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué importante tomar en cuenta siempre esto. Ahora, otro detalle muy importante. Esta expresión, el creer, que si crees en tu corazón, ojo que Romanos capítulo 10, versículo 10, nos está mencionando dos ingredientes, el creer, la fe y el creer, pero no nos dice nada del arrepentimiento. Entonces, si tomamos literalmente estas palabras, entonces diríamos que no hay que arrepentirse tampoco, como tampoco habría que bautizarse, según este pasaje. Pero por inferencia necesaria, tenemos que entender que hace falta algo más. Cuando vamos a Hechos capítulo 8, versículo 37, este pasaje nos va a ayudar a explicar la idea que el apóstol Pablo está dando en Romanos capítulo 10. Vean lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Dice así la palabra de Dios. El 37. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, ojo esta expresión, si crees con todo tu corazón, esta expresión, si crees con todo tu corazón, ve que aquí se mencionó ya la palabra, ya se va a bautizar y a creer. Aquí no se menciona la palabra fe, pero por inferencia necesaria entendemos que Felipe tuvo que haberle hablado de la fe, tuvo que haberle hablado del arrepentimiento para poder llegar a este acto. Vea el versículo 36. Y Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carruaje, y y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ambos, el eunuco y Felipe, descendieron al agua y lo bautizó. No, no es como algunos grupos religiosos que le chorrean un poquito de agua a un niño o a un recién nacido. No, aquí vemos a un hombre ya hecho y derecho que es bautizado. Pero para poder llegar al bautismo, él tuvo que, Romanos 10, tuvo que ejercer fe, creer en su corazón, arrepentirse y ser bautizado para el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38, vea lo que dice. Este es el contexto de Hechos capítulo 8, versículo 36, versículos 36 al 38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Observen un detalle muy importante en este pasaje, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Analice que aquí en Hechos 2:38 no dice que el hombre tiene que creer, pero por inferencia necesaria tenemos que entender que para que el hombre pudiera arrepentirse tuvo que haber creído antes. Eso es lo que se llama en teología inferencia necesaria, que aunque el pasaje no lo dice literalmente, lo da a entender. Entonces, para ir concluyendo con esta enseñanza, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, no dice que el hombre es salvo solamente con creer. Eso es falso. Les pongo un ejemplo. Mi estimado amigo y mi estimada amiga, ¿vivimos por el agua? Claro que sí. Pero escuchen lo que les voy a decir. Si yo a usted le digo, vivimos solamente por el agua, eso es falso. Porque aparte del agua necesitamos otros ingredientes. Necesitamos comer, necesitamos la luz, necesitamos energía, proteínas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que sucede con Romanos capítulo 10, versículo 10. Es verdad, el hombre necesita, y grábese esto, cuando dice que si confesares, voy a leérselos aquí en la versión que tengo en mi mano, en la versión de las Américas, dice, porque con el corazón se cree, ojo, esa expresión, porque con el corazón se cree, es un acto que el hombre hace internamente dirigido hacia Dios. Creer es algo interno, pero vea lo que dice el pasaje. Y con la boca se confiesa. O sea, hay dos actos en este pasaje. Creer en Dios, o sea, creer en que Jesucristo es Dios. Es un acto interno dirigido hacia Dios. Y hay un acto externo que es confesar, es hablar públicamente, y con la boca se confiesa para salvación. Se da cuenta que aquí hay dos ingredientes, fe y creer. Pero no se dice nada del arrepentimiento. Entonces, si tomamos literalmente este pasaje, entonces diríamos que el hombre no tiene que arrepentirse, que no tiene que bautizarse. Sería falso, sería una falsa enseñanza y una falsa interpretación. Entonces, para poder comprender Romanos capítulo 10, hay que ver el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 10, es Romanos 6:4. ¿Qué dice Romanos 6:4? Voy a leérselos otra vez. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Estos hermanos romanos del capítulo 10, versículo 10, ya habían obedecido el Evangelio. Ahora ya lo que tenían que hacer era empezar a confesar públicamente que eran
cristianos y que Jesucristo es Dios. Porque este pasaje de Romanos 10:10 categóricamente dice que Jesucristo es Dios. Me llama mucho la versión de los testigos de Jehová, porque siempre que vienen traduciendo en el capítulo 10, cuando se traduce la palabra Señor, la cambian por Jehová en su versión. Pero cuando llegan a Romanos capítulo 10, versículo 9, no ponen la palabra Jehová. ¿Por qué? Porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y el pasaje está diciendo en Romanos 10:9 que Jesús tiene la misma naturaleza que Dios, tiene los mismos atributos de Dios. Por eso es que el hombre debe confesar públicamente que el Mesías es Dios. ¿Y cómo? Ahora, Romanos 10:4, Romanos capítulo 10, versículo 10, tenemos que entenderlo a la luz de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 36. Dice que Felipe le dijo, vuelvo a repetirlo, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes, si crees. Ve que el pasaje aquí no dice nada de confesar. Aquí no, en Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38, no se menciona la palabra confesar, pero en Romanos 10 sí. Entonces, por inferencia necesaria, el hombre debe entender de que debe confesar. Tampoco en este pasaje de Romanos, de Hechos capítulo 8, 36 y 38, se dice absolutamente nada de arrepentimiento. El pasaje no solamente menciona creer y bautizarse, pero por inferencia necesaria se implica que Felipe le tuvo que explicar al hombre que debía arrepentirse y debía confesar que Jesús es, confesar la divinidad de Jesús, confesar que era cristiano. Amén. Ahora, en Romanos capítulo, en Hechos 2:38, nos explica el pasaje, hablando de la salvación, dice que Pedro les dijo a esta gente, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, ojo a esto, para el perdón de los pecados. No es que el agua tenga ningún poder milagroso, eso es falso, pero en ese momento, en ese acto de que cuando el hombre ha creído, se ha arrepentido y es bautizado para el perdón de los pecados, en ese acto es donde la sangre de Cristo lo limpia y lo purifica de todos sus pecados pasados, de toda su vida anterior mala. Por eso es muy importante entender el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 10. En Hechos 2:38, observe que dice, arrepentíos y bautícese. Y observen, por favor, que no, que el pasaje no dice absolutamente nada, ni de confesar, ni de creer. Entonces, si lo tomamos literalmente, entonces tendríamos que llegar a decir que el hombre solo se arrepiente y se bautiza. Tampoco es correcto. Todos estos pasajes se juntan y forman lo que es el plan de salvación. Romanos 10:10 dice, fe y creer. Hechos 2:36, 38 nos habla de creer y bautizarse. Y Hechos 2:38 nos dice que el bautismo nos habla de arrepentimiento y arrepentidos, nos habla, Hechos 2:38 nos habla de arrepentirse y de bautizarse. Y mis estimados hermanos y amigos, yo les pido por favor, estudien todos estos pasajes con calma. La Biblia no enseña eso de que levante su mano, haga una oración de fe y ya usted es salvo. La Biblia no enseña eso. La Biblia tampoco enseña de que somos salvos, ojo a esa expresión, solamente por fe. No dice la Biblia eso. Si somos salvos por fe, pero solamente por la fe, eso es mentira. ¿Somos salvos por creer? Claro que sí.
Pero no somos salvos, escúchelo bien, solamente por creer. Eso es falso. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, si tiene alguna pregunta, por favor, recuerden, visiten mi canal en YouTube, Luis Castaño Botero. Mando audios y estudios de la palabra de Dios por WhatsApp. Mándeme un mensaje por WhatsApp al área 506 6011 8484. Y recuerde, el contexto de Romanos capítulo 10, versículo 10, es que los cristianos tenían que confesar públicamente que Jesús era Dios. Porque el emperador romano Nerón en este contexto estaba reclamando que todos los seres humanos aceptaran que Él era Dios. Que Dios los bendiga y estoy para servirles.